Le invito a abrir su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 8, y volvemos a nuestro estudio de este maravilloso libro histórico en el Antiguo Testamento. Hemos estudiado ya los primeros 7 capítulos del primer libro de Samuel. Y si usted nos ha acompañado, se dará cuenta que hasta este momento Dios ha demostrado ser soberano en este libro, el que manda, el que lo hace todo. Por ejemplo, Él ha mostrado ser soberano al permitir la esterilidad de Ana. Ha sido soberano en después, a su tiempo, darle un hijo a Ana. Fue soberano al juzgar a Elí y a sus hijos. Fue soberano Dios también al castigar, al juzgar a Israel, juzgar también a los filisteos. E incluso Dios fue soberano también en el último capítulo, capítulo 6 que estudiamos, al darle la victoria a Israel, cuando éste se arrepintió. Este libro nos ha mostrado a un Dios soberano, pero no solamente Dios soberano, sino que Dios ha sido, escúchalo hermano, el rey soberano de Israel en este libro hasta lo que vamos ahorita. Dios ha demostrado ser el rey soberano. Israel tenía un rey. Su rey se llamaba Dios, Jehová, o como les dije una vez, del hebreo mejor traducido, Yahweh, el nombre de Dios, el nombre del pacto. A nosotros se nos traduce Jehová. Él era su rey de ellos. Dios era su rey. Era un rey soberano. Y además, el rey Dios, que era el rey de esta nación de Israel en primero de Samuel, tenía su intercesor, que era Samuel. Samuel, acuérdese que funcionaba como profeta y sacerdote. De parte de Dios era profeta al pueblo. Dios hablaba y Samuel les predicaba. Pero de parte del pueblo, Samuel era sacerdote, porque el pueblo pedía y Samuel llevaba a Dios la petición. Samuel era ambas cosas, profeta de Dios al pueblo, pero sacerdote del pueblo a Dios. Así que Dios era el rey de este pueblo y tenía su súbdito siervo, que era Samuel. Hermanos, Dios era el rey soberano de esta nación. Pero hoy llegamos al capítulo 8. Y como vamos a ver en el capítulo 8, hermanos, pasa algo en la historia de Israel que va a marcar el rumbo de esta nación determinantemente. Lo que va a suceder aquí en capítulo 8 va a cambiar la historia de este pueblo hasta lo que lleva el momento en primer libro de Samuel. Porque lo que pasa en el capítulo 8 es que Israel se pone rebelde. Porque él, Israel como pueblo, si Dios era su rey soberano, en el capítulo 8, Israel se atreve a rebelarse contra su rey soberano y pide un rey humano, desechando al rey Yahweh que ellos tenían. Por lo tanto, en este capítulo, hermanos, el pueblo de Israel desecha a Dios. Y el título de nuestro estudio de este capítulo hoy es Desechando al Rey Soberano. Desechando al Rey Soberano. Esto es lo que habla el capítulo 8. Y usted conoce que en este capítulo Israel pidió un rey que después sabemos que va a ser en el siguiente capítulo, si Dios permite la próxima semana, Saúl. Mira el versículo 7. Creo que el versículo 7 resume rechazo de Israel a su rey soberano Dios. Versículo 7 dice: y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Es lo que les vengo diciendo. Jehová era su rey, pero ellos ya no lo querían. Y querían un rey humano. Por lo tanto, Israel desecha a Dios. Lo que veremos, hermanos, será 3 maldades del que desecha a Dios que nos advierten a nosotros. Es lo que vamos a ver en este capítulo. Repito, veremos 3 maldades del que desecha a Dios que nos advierten a nosotros. Y vamos a ver 3 maldades que cometió Israel como nación, desechando a Dios, y que al verlas en ellos, eso nos advierta a nosotros a nunca desechar a Dios. 3 maldades. En primer lugar, veremos el pretexto del que rechaza a Dios o desecha a Dios. El pretexto del que desecha a Dios, versículos 1 al 8. En segundo lugar, veremos el precio
de desechar a Dios, versículos 9 al 18. Y en tercer lugar, hoy tendremos 3 puntos, veremos el persistir en desechar a Dios, versículos 19 a 22. Así que veremos el pretexto, el precio y el persistir en rechazar a Dios. Disfrute el bosquejo. Es con 3 P's, no siempre queda así, hermanos, así que disfrútelo para que lo recordemos mejor. Veremos el pretexto, el precio y el persistir del que desecha a Dios. Esto es lo que hizo Israel porque desechó a Dios, su rey soberano, y pidieron un rey humano. Este capítulo busca, hermanos, sin duda, advertirnos a nosotros que nosotros no desechemos a Dios. La triste historia de Israel es que ellos desecharon a su Dios, a Jehová de los ejércitos, al Dios soberano, al Rey eterno. No lo quisieron. Querían un rey humano. Y que esto sea para nosotros una advertencia, porque esta triste historia de Israel, escucha, hermano, es la triste historia de muchas personas que hoy siguen desechando al Rey soberano. Hoy todavía hay personas desechando a Dios. Y aquí está en este capítulo 8 las 3 maldades que cometió Israel para advertirnos a nosotros. Retomemos un poquito del capítulo último, capítulo 7, ¿se acordará? El capítulo 7 fue como un oasis en medio del desierto. Si veníamos de tragedia en tragedia en tragedia y en juicio de Dios en este libro, en capítulo 7 fue un oasis porque se acuerda la semana pasada, Israel se arrepintió. Samuel predicó, Israel se arrepintió y Dios los perdonó y les dio la victoria contra los filisteos. Eso vimos la semana pasada. Fue un oasis porque hubo verdadero arrepentimiento. Por fin, después de 6 capítulos negros, el capítulo 7 fue un oasis en medio del desierto para la historia de Israel. Pero ¿qué creen, hermano? Llegamos al capítulo 8 y todo se nubla otra vez. Y tenemos ahora otra escena oscura en la historia de Israel. Muy poco duró el gusto. En el capítulo 8 vamos a ver primera maldad número 1, el pretexto para desechar a Dios. El pretexto para desechar a Dios. Y comencemos en el versículo 1. Dice la Biblia, primero de Samuel 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pausa allí. Dice que Samuel había envejecido. Probablemente las cuentas podrían llegar a que Samuel tenía unos 60 años. Ahora no se sientan mal los de 60, que se sientan viejos como dice ahí, pero aproximadamente debía tener Samuel unos 60 años. Y según esto, hermanos, él seguía siendo fiel a Dios. Desde el capítulo 3, versículo 20, la Biblia dijo que Samuel fue conocido en todo Israel como fiel profeta de Jehová. Había llegado ahora a sus 60 años, hermanos. ¿Y se acuerdan a qué edad lo llevó su mamá Ana al templo? Después de que lo destetó, probablemente a los 3 años. Así que de los 3 a los 60, imagínense ese rango de edad. Samuel seguía siendo fiel profeta de Jehová. Tan fiel a los 60 como cuando se dormía al lado del arca del pacto de Dios a sus pocos años. Pero dice algo más, versículo 1. Dice que puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ahora usted dirá, pues ahí Samuel se hizo mal, ¿verdad? Porque casi les dejó la plaza a sus hijos. O sus hijos tenían palanca y le dejaron allí, les dejó el puesto a sus hijos. No, hermano, no piense mal. No era que ahí Samuel los ayudó para que fueran jueces, no. Sino que Samuel está haciendo lo que Dios manda. Según Deuteronomio 17, 8 al 13, el pueblo debía recurrir a levitas que les ayudaran a juzgar según la ley de Dios. Así que Samuel hizo lo correcto, puso a sus hijos, recuerden que Samuel era levita, era de la tribu de Leví, y puso a sus hijos como jueces conforme lo decía Deuteronomio 17, 8 al 13. Así que Samuel no está haciendo nada de que, a ver, yo me voy a morir y acá mis hijos pónganlos de jueces porque yo les dejo la plaza a ellos tienen aquí la palanca, el poder porque son mis hijos y ellos van a tener la autoridad cuando yo me muera. No, hermano, no era eso, sino que Samuel está haciendo lo que Dios había mandado en Deuteronomio, que levitas fueran jueces. Y además de que Samuel fue fiel en esto, hermanos, versículo 2 dice que además fue un padre piadoso. Versículo 2 dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, a los que puso por jueces, recuerde. Y el nombre del segundo, Abías.
y eran, repite, versículo 2 al final, y eran jueces en Beerseba. Ahora, solo recordarles lo que significa que eran jueces. Jueces significaba que eran líderes especialmente para discernir en los casos de juicio entre personas del pueblo de Israel. Si un israelita tenía un pleito contra otro, tipo lo que nosotros llamamos demanda, o algún asunto entre ciudadanos, podían acudir a los jueces y conforme a la ley de Dios, ellos daban resolución a esos conflictos. Es lo que hacía, dice ahí, sus hijos Joel y Abías. Pero ¿por qué decimos que Samuel fue un padre piadoso, hermanos? Bueno, vea el nombre de sus hijos. ¿Cómo se llamaban? Joel y Abías. Joel significa Jehová es Dios y Abías significa Jehová es mi padre. Así que con esos nombres, Samuel estaba demostrando de qué manera había criado a sus hijos. Recuerda, hermano, en la Biblia los nombres tienen mucho que ver. No es como ahora, ¿no? Que le pones Jesús a tu hijo y es bien desobediente. No, no, no. En la Biblia, hermanos, los nombres tenían mucho que ver, transmitían mucho. Y cuando Samuel le pone a sus hijos Joel al mayor y Abías al menor, eso significaba, hermanos, que él había criado a sus hijos en el temor de Dios. En otras palabras, que había sido un padre piadoso. En otras palabras, que había sido un padre que había instruido en la ley a sus hijos. Hermanos, pues no era para menos. Él era conocido como fiel profeta de Jehová. Los nombres de sus hijos reflejaban su fe y su piedad en la crianza de sus hijos en los caminos de Dios. Pero, y aquí viene el pero, hermanos, triste pero sus hijos, escúchenlo por favor, sus hijos escogieron el pecado. Versículo 3, y ahí vamos a pasar un ratito. Versículo 3, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Hermanos, qué triste, ¿verdad? Vemos a un padre fiel, vemos a un padre piadoso, vemos a un padre que hace su labor, pero en versículo 2, pero en versículo 3 vemos a unos hijos pecadores. Obviamente Joel y Abías conocían el camino de Dios, Samuel los había instruido, pero en algún momento de su vida, escúchelo, sus hijos de Samuel se desviaron. Hermanos, esta pregunta me la han hecho antes un par de ocasiones. Pastor, ¿cómo es posible de que si Samuel fue un hombre de Dios, cómo es posible que sus hijos se hayan desviado de esta manera? Dice que ellos se fueron tras la avaricia y el soborno. En otras palabras, estos fueron unos hombres desviados, perversos, hermanos, que se desviaron del camino y que recayeron en 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. La avaricia es amor al dinero. Y Joel y Abías eran avaros, amaban el dinero. Así que ellos estaban en el puesto y estaban aprovechándose del puesto para obtener beneficio personal. ¿Se acuerda de eso, hermano? ¿Algo en el pasado de 1 de Samuel? Claro, en el capítulo 2 habíamos visto cómo Ofni y Finés, ¿se acuerda? Agarraban de las ofrendas del pueblo y sacaban su tajada para ellos mismos, aprovechándose del pueblo. Ahí era en cuanto a comida, pero aquí los hijos de Samuel era, por lo que nos dice el texto, era económicamente, eran avaros, les gustaba el ingreso, sobornaban. Esto, hermanos, nos muestra que tenían un corazón desviado. Y vuelvo a la pregunta otra vez. ¿Cómo es posible, iglesia, que un hombre de Dios como Samuel, piadoso desde los 3 años hasta los 60, y todavía le falta otra carrera más, no va a morir pronto, y lo que le falta, fiel a Dios, profeta de Dios, cómo es posible que sus hijos no anduvieron en sus caminos? Bueno, hermanos, déjenme tratar de explicárselo de esta manera. Primero, Samuel fue un buen padre. Y es que a veces hemos creído lo opuesto. A veces hemos creído, no, aquí, a ver, sus hijos fueron así y juzgamos a pobre Samuel, ¿verdad? Eso significa que Samuel fue un mal padre. Y yo escuché una vez un pastor, maestro de nosotros del instituto, y nos dijo esto.
es que Samuel, según el capítulo 4 y 3, dice la Biblia que andaba por todo Israel y daba sus vueltas y desde Dan hasta Beerseba y andaba. Entonces, como andaba muy ocupado, ¿qué creen? Pues descuidó a sus hijos. Bueno, hermanos, eso se llama inventar, porque eso no es lo que está diciendo el texto. El texto en ningún momento dice que Samuel fue un mal padre. ¿Y saben qué, hermanos? Les voy a dar pruebas de que Samuel no fue un mal padre. Primera prueba, Dios nunca lo juzga por eso. A Elí lo juzgó en el capítulo 3 y en el capítulo 4 lo mató Dios. ¿Por qué? Porque no refrenó la rebeldía de sus hijos, ¿se acuerda? Lo voy a juzgar por la iniquidad que él sabe, porque no ha frenado, es la palabra, no ha frenado a sus hijos, hablando de Ofni y Finés. Así que Dios a Elí sí lo juzgó como un mal padre, pero nunca dice lo mismo de Samuel. Así que Samuel tuvo que ser un buen padre porque Dios no lo juzgó por eso. Segunda prueba, Samuel dice, el versículo 20 del capítulo 3, otra vez, que fue conocido en todo Israel como fiel profeta de Jehová. Hermanos, la Biblia no diría eso si Samuel hubiera sido un mal padre. No diría eso. Y fue fiel, pero además no solamente fue fiel, sino última prueba de que él fue un buen padre, es que si va tantito a capítulo 12, ahí de primero de Samuel, cuando él va a dar un discurso al pueblo, capítulo 12, versículo 4, corremos en el tiempo un poco, y dice 12:4, entonces dijeron, esto es el pueblo, nunca nos has calumniado, le están hablando a Samuel, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido, también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Qué tremendo, hermanos. O sea, Samuel era íntegro. Samuel era lo que el Nuevo Testamento le llama irreprensible. La gente le decía, no tenemos nada malo que decir de ti, Samuel. Nada, eres irreprensible. Cuando Samuel les dijo, a ver, díganme, aquí estoy. Ese es básicamente en el capítulo 12 su discurso de despedida. Y les dice Samuel, díganme en qué les he fallado. Díganme en qué les he robado. Y el pueblo dijo, no, Samuel, has sido fiel, has sido íntegro. Nunca hiciste nada malo delante de nosotros. Se fijan, hermanos, hasta el pueblo reconocía que Samuel era un hombre íntegro. Incluso creo que Samuel es sabio ahí en decirles, ¿cuándo he tomado de mano de ustedes algo? ¿Cuándo les he sobornado? ¿Por qué? Porque era el pecado que habían cometido sus hijos. Pero él dice, yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. Eso no pudo decirlo Elí, porque Elí sí participó de la tranza de sus hijos, ¿se acuerda? Por eso Elí fue juzgado, pero aquí Samuel no, hermanos. Samuel no fue un mal padre. Dios no lo juzgó, fue fiel profeta y fue irreprensible e íntegro. En otras palabras, hermanos, Samuel hizo lo posible como padre para instruir a sus hijos en el camino del Señor. Y estoy seguro que lo hizo. No fue un padre que se durmió en sus laureles. No fue un padre que ahí como que nada más maquillaba, que guiaba a sus hijos. No, él fue un padre piadoso, creyente, temeroso, que instruyó a Joel y a Abías en los caminos del Señor. Entonces, hermanos, ¿dónde estuvo el problema? Pues si no fue en Dios, si no fue en Samuel, ¿dónde estará el problema, hermanos? El texto sí lo dice. Versículo 3, otra vez, vea cómo dice el texto. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de ¿quién? Entonces, ¿de quién era culpa, hermanos? Eran ellos, eran los hijos. Ellos no quisieron andar en los caminos de Samuel, su padre. El énfasis no está en el fallo de Samuel, el énfasis está en el desvío de sus hijos. Dicho de otra manera, era culpa de ellos. Ellos así quisieron. Y voy a pasar un momentito ahí, no se pierda. Ellos quisieron desviarse del camino del Señor. Ellos quisieron apartarse a la avaricia, al amor al dinero. Y otra vez, ¿verdad? Un choque mental. Pero su padre era piadoso, creyente, santo, irreprensible. ¿Cómo es que estos hijos les dicen el mexicano, cómo que le salieron así esos hijos torcidos si el papá era tan piadoso? Y ahí empezamos, hermanos, a malentender, porque algunos de ustedes dirán, pastor, ¿y dónde está Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A ver qué pasó ahí. Y como que eso causa un conflicto en nuestra mente.
Bueno, hermanos, les ayudo un poquito. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos el libro de Proverbios, yo les enseñé que los proverbios son dichos sabios u observaciones de los sabios? O sea, cosas que Salomón como sabio había visto en el mundo y que lo escribió en forma de dicho o de proverbio o de refrán. Por lo tanto, los proverbios no son promesas, hermanos. Los proverbios son cosas que comúnmente pasan en este mundo, cosas que suelen pasar muy a menudo, pero a veces tomamos Proverbios 22:6 como una promesa, cuando no es promesa, hermanos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No es una promesa firmada por Dios, es algo que comúnmente pasa, que frecuentemente, con mucha frecuencia, más bien dicho, sucede. Pero aquí tenemos una excepción. Aquí tenemos a hijos que fueron crecidos en el temor de Dios y ellos quisieron desviarse del camino del Señor. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Lo que estoy diciendo es que Samuel hizo su labor como padre, pero los hijos se desviaron por su propia responsabilidad. Esto enseña un principio muy importante que pocos cristianos conocen, y es el principio de que cada uno es responsable de su propio pecado. Es lo que está ahí en la vida de estos hombres, de los hijos de Samuel. Ellos eran responsables, no su papá. El culpable de que se desviaron no fue su papá. Ellos no quisieron andar en el camino de su padre. Y algunos preguntarán, bueno, ¿y entonces por qué los puso como jueces? Bueno, hermanos, el texto no lo dice. Lo más obvio es que Samuel los puso como jueces y que cuando los puso andaban en buenos pasos, pero que en algún momento al recibir tanta tentación a la avaricia, cayeron estando ya funcionando como jueces. Probablemente eso pasó. Y como les dije hace ratito, Deuteronomio 17 decía que los levitas debían ejercer como jueces. Así que Samuel no se equivocó en ponerlos. Ellos pecaron por su propia voluntad, su propio deseo. Esto que ellos hacían era pecado. La avaricia y soborno estaba condenada por Dios en Deuteronomio 16:19. Así que ellos lo sabían. Era pecado y lo estaban haciendo. Por lo tanto, demostraban que no eran creyentes. Quiero aclarar esto, hermanos. Los hijos de Samuel no eran creyentes. Y que esto, hermanos, sea como un hielo sobre nuestra espalda. Samuel fue fiel profeta de Jehová. Sus hijos fueron avaros y dados al soborno. ¿Culpa de Samuel? No, Samuel hizo su labor. ¿Culpa de Dios? No. Entonces, pastor, ¿culpa de quién? Bueno, hermanos, otra vez, es que aquí en Samuel tenemos el máximo ejemplo y el más triste ejemplo de lo que es un padre creyente con hijos incrédulos. Qué triste es, pero es real. Samuel es el ejemplo. Algunos de ustedes creen que como padres cristianos, obligatoriamente los hijos tienen que ser creyentes. Pues sus papás son creyentes. ¿Cómo va a ser que no sean creyentes los hijos? No, hermanos, eso no es una regla. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que eso es regla o ley. Todo lo contrario. Lo que la Biblia sí dice es que cada uno es responsable de su propia vida. Que cada uno dará a Dios cuenta de sí y que existe lo que se llama la responsabilidad individual por tu pecado. Déjeme leerle, hermanos, no vaya para ahorrar tiempo, pero déjeme leerle lo que dice Ezequiel 18:14, me parece muy claro, anótelo si puede, pero Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Esto de llevar significa será culpable. Y Dios está diciendo, el hijo no es culpable del pecado del padre y viceversa. Y el padre no es culpable del pecado del hijo. Eso es Ezequiel 18:20. ¿Por qué, hermanos? El inicio del texto dice, el alma que pecare, esa, ¿te fijas? Responsabilidad individual. Cada uno. El padre no dará cuentas por el hijo, ni es culpable del pecado de su hijo, y el hijo no es culpable del pecado de su padre. Es lo que está diciendo Dios en este versículo de Ezequiel 18:20. Y lo contrario también, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. O sea, si eres justo es porque tú quisiste ser justo, y si eres impío es porque tú quisiste ser impío. Hermanos, esto hace que la responsabilidad caiga sobre cada uno.
Incluso el mismo Ezequiel da un ejemplo. Ahora sí, en versículo 14, escuche. En Ezequiel 18:14 dice: pero si éste engendrare hijo, habla de un papá, el cual viere todos los pecados de su padre, que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos. O sea, aquí está dando un ejemplo al revés que Samuel, donde el padre es impío, pero el hijo dice: no, yo no quiero seguir los pasos de mi padre, los malos pasos de mi padre. Es un ejemplo al revés que el de Samuel, aquí en Ezequiel 18:14. Y además en el siguiente versículo dice, en el 17, no morirá por la maldad de su padre. O sea, si mi padre fue pecador, yo tengo la decisión de decir: no, yo no seré como mi padre, no seguiré los pasos de mi padre. Y Dios responsabiliza a cada uno de forma individual. El hijo no llevará el pecado del padre, y el padre no es responsable de los pecados del hijo. Hermanos, esto nos lleva a otro nivel de pensamiento. Quizá usted había pensado algo diferente, pero esto es lo que dice la Biblia. La Biblia da una responsabilidad individual del pecado. O sea, dicho en otras palabras, hermanos, tú no puedes llegar acá con Dios y decir: Dios, mis padres fueron de lo peor, así que yo no puedo acercarme a ti. Por culpa de mis papás, soy incrédulo. Nadie puede decir eso. Tampoco puedes decir: por culpa de mis papás soy creyente. Tampoco puedes decir eso, porque cada uno tiene responsabilidad individual delante de Dios. Es por eso, hermanos, que aunque hayamos tenido unos padres de lo peor, nosotros podemos tener un acercamiento a Dios si así lo queremos. Y viceversa, si tuvimos unos padres piadosos, cercanos al Señor, y yo decido apartarme, también pasa, hermanos, como pasó aquí con Samuel, como pasó aquí. Déjeme dar algunos ejemplos. No sé si ha leído en su Biblia al rey Josías. El rey Josías fue un rey bueno, un rey que hizo reformas, un rey que hizo cosas buenas, un rey que quitó la idolatría, un rey que restableció el templo, un rey piadoso. ¿Y sabes qué? Tuvo un hijito que se llamó Joacás, y Joacás fue de lo peor. Otro ejemplo, hermano, ¿te fijas? No es regla. Padre creyente, regla. Hijos creyentes, no, no es regla. Cada uno es responsable. Un ejemplo muy extremo, pero un ejemplo. Ruth era una moabita. ¿Quién la crió? Pues padres moabitas perversos que sacrificaban a sus hijos. Pero ¿qué dijo Ruth? Yo seguiré al Señor. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth, hermanos, decidió amar a Dios, aunque había sido criada como una mujer cananea de lo peor por sus padres. Y otro ejemplo, hermanos, creo que más fuerte. Pues nosotros, hermanos, nuestros propios padres, no podemos decir que fueron Samueles o Samuelas. Nuestros padres muchas veces también tuvieron una vida lejos del Señor. Y nosotros hoy, ¿qué? ¿Por culpa de nuestros padres? No, por gracia de Dios estamos en sus caminos. Y sucede, por ejemplo, como en Primera de Pedro 1:18, cuando Pedro le habla a los creyentes y les dice que nosotros recibimos esa herencia de nuestros padres, una vida impía, pero que en Cristo podemos romper con eso, porque cada uno tiene una decisión y una voluntad de seguir al Señor o ignorar, o Israel lo hizo, desechar al Señor. Hermanos, lo que quiero enseñarles con esto, y hay tanto que hablar y estoy parando aquí, no se preocupe, el resto es más breve, pero no podemos hacer salvos a nuestros hijos, No podemos hacer salvos a nuestros hijos. Podemos, escucha, podemos orar por ellos, podemos evangelizarlos, podemos criarlos, podemos ejemplificarles, podemos protegerles, podemos rodearlos, podemos traerlos a la iglesia. Es más, podemos, y lo recomiendo, ahogarlos en la iglesia y rodearlos de influencia cristiana, no tanto de influencia del mundo, sino de influencia cristiana, ahogarlos en influencia cristiana. Eso sí lo podemos hacer y lo debemos hacer. Y créanme que si usted no está haciendo estas cosas que dije, estamos mal como padres. Las repito por si las perdió. Los padres sí debemos criar, evangelizar, orar, ejemplificar, proteger y rodear a nuestros hijos de influencias cristianas. Y si no lo hacemos, estamos mal, no estamos siendo como Samuel. Pero escuche, aún haciendo todo eso, no por eso haremos hijos salvos. Eso no está en nuestras manos. No podemos, hermanos. Eso solo lo hace Dios, porque la salvación es de Jehová, dice Jonás. No podemos. Pero por el otro lado de la moneda igual, cuidado.
No podemos culpar a otros por nuestro pecado. Los hijos que están aquí no pueden decir, no, pues por la culpa de mi papá yo soy así. Es que papá, tú eres creyente hoy. Mamá, tú eres creyente hoy. Pero hace años, ¿cómo eras? ¿Robabas? ¿Eras chismosa? ¿Eras mentirosa? ¿Eras esto? ¿Andabas aquí? Es más, hasta sabes lo que hiciste, mamá. Ahora que te das golpes de pecho, pero ve lo que fuiste por tu culpa. Yo soy hoy así. No, hermano, no podemos hacer eso. No podemos decir como hijos, es que mis papás se divorciaron y pues, ¿qué herencia me dejan a mí? ¿Qué ejemplo me dejan? Pues ni modo, yo tengo que ser igual o peor. Eso no es cierto, porque el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Cada uno llevará su propia responsabilidad. No podemos excusarnos o culpar a otros por nuestro pecado. Por lo tanto, iglesia, poner los pecados de otros como excusa, eso es incorrecto. Nuestro pecado no es excusa. Cada uno es responsable. Si tú eres un padre incompleto que no está haciendo estas cosas que dije, arrepiéntete y hazlas. Si tú eres un padre piadoso, deja a tus hijos en las manos de Dios. Y si tú eres si tú eres un hijo que estás aquí y tienes padres pero no son creyentes, por favor, no pienses como piensa el mundo y la psicología, que como mis padres fueron tal y tal y tal, entonces yo no tengo esperanza. Eso no es cierto. Eso no es verdad. En Cristo hay libertad y nueva criatura por su poder. Cuidado, hermanos, con estas cosas. Cuidado. No podemos salvar a nuestros hijos. La salvación de ellos no está en nuestras manos, como no estuvo en las manos de Samuel, la de sus hijos. Hermanos, piensen esto. Qué tristeza la de Samuel, ¿no? Qué tristeza. Sus hijos, él siendo quien era, tan cerca de Dios, y sus hijos tan lejos de Dios. Qué tristeza debió haber sido en el corazón de Samuel. Y una vez más, quizás hasta este punto usted dirá, pastor, no me suena eso muy normal. Bueno, aquí está en la Biblia, peléate con ella. Samuel fue buen padre, es lo que dice el texto. Y sus hijos no quisieron. No hay más para dónde hacernos, hermanos. Qué tristeza la de él y qué tristeza la de su esposa. La Biblia no menciona a la esposa de Samuel, pero tuvo esposa porque tuvo hijos, y seguramente la esposa era piadosa porque aceptó ponerle a sus hijos esos nombres. Así que seguramente su madre, la esposa de Samuel, también era piadosa. ¿Y se acuerdan, hermanos? Sus abuelos de estos nietos, los papás de Samuel, eran piadosos. Ana y Elcana eran piadosos. Así que aquí tienes abuelos piadosos, madre piadosa, padre piadosa, hijos perversos. Estos rompían la línea de creyentes que había sido esa familia. Es posible, hermanos. Qué tristeza, pero es posible. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, hermanos? Ocúpate de lo que te toca. No puedes cambiar la vida de tus hijos o de tus padres, pero sí puedes hacer lo que te toca hacer. ¿Qué te toca hacer? Número 1, te toca testificar. Porque Primera de Pedro capítulo 3 dice que ganemos sin palabra con nuestra conducta. Tu vida que ellos ven, eso es lo que sí puedes hacer. A veces los cristianos nos la pasamos regañando a los que queremos cambiar, y en el regaño y enojo damos un testimonio horrible, vergonzoso. Pero quiero cambiarlos. No, muestra tu vida un testimonio puro, santo, no perfecto, pero irreprensible. Da testimonio. Y número 2, lo más fácil, ora por ellos. Tú dirás, no, ya oro. No, ora más, ora en serio. Ora por aquellos que quieres que sean salvos y que tú sabes que no está en tus manos, sino en las manos de Dios. Qué tristeza de Samuel. Versículo 4, hermanos. Eso lo usaron de excusa los del pueblo. Versículo 4 dice, ¿siguen aquí, hermanos? Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Aquí viene la excusa, versículo 5. Y le dijeron, escucha el versículo 5, he aquí tú has envejecido. Eso era cierto. Y tus hijos no andan en tus caminos. Eso era cierto. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Eso ya no era correcto. ¿Ven lo que hace el pueblo? Van con Samuel y dicen, Samuel, estás viejo. Punto número 1, Samuel, estás viejo. Punto número 2, Samuel, tus hijos no andan bien. Y punto número 3, queremos un rey. Fíjense, hermanos, aquí está el pretexto del pueblo. Agarran la vejez de Samuel, agarran el pecado de los hijos para poner su propio deseo, su rebeldía. O sea, hermanos, como se llama nuestro punto,
usaron de pretexto la vejez de Samuel y la desobediencia de sus hijos para desechar a Dios. Para desechar a Dios. Dice el versículo que ellos querían tener un rey para que los juzgara como tenían las otras naciones. Miren, hermanos, yo siempre había leído esto y también decía, esos de Israel pidiendo un rey. Pero fíjense, estudiando esto, entendí que en Deuteronomio 17:14 Dios les había dicho literalmente que cuando entraran en la tierra prometida ahí de Canaán, Dios les levantaría un rey como las otras naciones. Dice literalmente la frase completa. O sea, lo que Israel estaba pidiendo no estaba mal, hermanos. Fíjense, muy sutil. Lo que Israel estaba pidiendo no era pecado. Pedir un rey no era pecado. Aquí está el problema, escuche. El problema estaba en que ellos querían en el fondo parecerse a las naciones y no esperar el tiempo de Dios. Dios les iba a poner un rey, pero a su tiempo. Y ellos decían, no, ahora. Ahí estaba el problema de Israel. No solo decían, queremos parecernos, sino que decían, queremos que sea ya. Y tú sabes que el rey que puso Dios por deseo de ellos fue Saúl. Y Saúl no era el rey de la voluntad de Dios. ¿Sabes quién era el rey de la voluntad de Dios? David. Pero, o sea que ¿cuántos años faltaban para eso? Al menos 40. Pero Israel ya no quería esperar. Israel dijo, ya ellos no sabían esto, ¿verdad? Ellos nada más dijeron, queremos rey y queremos ya. Ellos estaban haciendo una petición egoísta, rebelde, mundana y usando un pretexto de la vejez de Samuel y de la impiedad de sus hijos para sacar su propia voluntad egoísta. Pero miren, hermanos, pongámonos de pie, no ahorita, pero en nuestra mente pongámonos de pie para leer el versículo 6. Escúchelo, por favor, dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. ¿Cuál palabra? 2 puntos. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Qué tremendo hombre de Dios, hermanos. Qué bárbaro. ¿Qué fue lo que le molestó a Samuel? ¿Que lo ofendí? ¿Le dijeron viejito? ¿Eso le molestó? ¿Le molestó que le sacaran los trapitos de sus hijos? No. ¿Qué fue lo que le molestó a Samuel? Que hayan pedido. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían uno. Era Yahweh. Era Jehová de los ejércitos. Fíjense, hermanos, cómo Samuel no le importa verse mal él. Lo que a él le importa es que se vea bien Dios. No le importa que le llamen viejo y que le digan a sus hijos perversos. Lo que le importaba era la gloria de Dios. Ahí tienes un siervo de primera. Por eso te decía, pongámonos de pie delante de Samuel. Y 2, después de que escucha eso que no le gusta, ¿qué hace? ¿Va y se deprime? ¿Va y se pone a llorar? ¿Qué hace, hermanos? Ora. Versículo 6 al final, ora a Dios. Y Dios, hermanos, en respuesta a su oración, le revela el verdadero corazón del pueblo. Versículo 7 tenemos esta revelación. Dice, versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Aquí Dios, hermanos, saca el hilo negro del asunto y dice, Samuel, no es tu vejez, no son tus hijos, no eres tú, es que no me quieren a mí, no quieren que reine sobre ellos. Dios le muestra a Samuel la razón real de por qué ellos estaban pidiendo rey. No era para parecerse a las otras naciones, no era por Samuel ni por sus hijos. Ellos lo que querían es quitarse de encima a Dios, desechar a Dios, darle la espalda a Dios. Era lo que querían, hermanos. En otras palabras, Israel está diciendo, ya nos fastidiamos de Dios. Ya queremos un rey que nos quite el yugo de Dios. Fíjense, hermanos, qué mente. Dios es el único que les había rescatado de sus tragedias. Dios es el único que les había dado victoria real contra los filisteos y llegan a este punto que dicen, ya no queremos nada de Dios. ¿No le parece hoy mucha clase de gente? Tienen la gracia de Dios por pura misericordia. Dicen, pero es que ya eso de Dios no me gusta. Quiero hacer mi vida, quiero ser libre, quiero conocer el mundo, quiero hacer mi voluntad. Ya como que Dios me es incómodo, como que es un yugo muy pesado.
Vean cómo la gente hoy sigue pensando igual que los impíos israelitas de ese tiempo. Dios reveló su corazón. Ellos no me quieren a mí. No eres tú, Samuel. Me están desechando a mí. Y vean qué astutos fueron estos del pueblo, que por cierto no les dije, pero dice que fueron los ancianos de Israel, que eran gente principal. Y lo que ellos hicieron, fíjense qué astutos. Ellos usaron con una máscara de espiritualidad para dar su petición mundanal. ¿Cuál fue su máscara de espiritualidad? Tus hijos, tú, tu vejez, ya, Samuel, es la hora. Pero era pura máscara, hermanos. Y así hay mucha gente hoy, Pastor, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque es que hay muchos hipócritas ahí, yo no me siento cómodo. Fíjate, estás haciendo lo mismo, enmascarando tu mundanalidad con supuesta espiritualidad. No, es que yo no puedo leer la Biblia porque tengo tanto tiempo, el tiempo ocupado, tantos deberes, tantas tareas, no, mi escuela, mi trabajo, esto, lo otro, mi novia, mi novio, mi esposo, mis hijos, la casa. ¿Tú sabes lo que es lavar ropa, pastor? No, cállate, no puedo leer la Biblia. Tengo tantas cosas. Dios sabe, Dios sabe. Vean, hermanos, cómo maquillamos, enmascaramos nuestra mundanalidad con una máscara de espiritualidad, pero a Dios no lo engañamos. Dios sabía que este pueblo lo que quería era deshacerse de Dios, desecharlo a Él. Cuidado, no enmascares tu pecado con una máscara de supuesta espiritualidad. No, yo me hago a un lado para que otros sirvan a Dios. Yo ya he servido mucho, que otros se levanten. Eres flojo que no quieres comprometerte con la obra de Dios. Es lo que está pasando. No te empiezas a enmascarar. No es, yo ya pasó mi tiempo, que otros se levanten. Eso no está en la Biblia. No lo inventes. Estás enmascarando tu pecado con una apariencia de espiritualidad. Y Dios le dice a Samuel, pero Samuel, ¿qué crees? ¿Y qué creen, hermanos? Que esto no era nuevo. No era nuevo. Versículo 8 dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. O sea, Samuel, siempre ha sido así Israel. Dios les dice, desde que los saqué de Egipto, así han sido siempre. Me dejan a mí, me dejan a mí, me dejan a mí y buscan ídolos. Dios le dice a Samuel, Samuel, este pueblo es la norma, así han sido siempre. Es un rechazo repetido, la palabra ahí del versículo 8, una palabra más fuerte que la anterior, es abandonar. Lo que está diciendo Dios es, ellos me han abandonado, donde dice dejándome a mí, realmente es abandonándome a mí, sirviendo a dioses ajenos. Era algo que Israel había venido haciendo por siglos. Por cierto, hermanos, en el versículo anterior, cuando Dios les dice, no te han desechado a ti, sino a mí, nos enseña otra verdad. Anótela ahí en su corazón. Desechar al líder de Dios es desechar a Dios mismo. Esto suena muy fuerte, ¿verdad? Pero es verdad. Desechar al líder de Dios es desechar a Dios mismo. O sea, no por la persona, hermanos, porque el líder de Dios, Samuel y quien sea, no es que sea alguien, sino por lo que predica el líder puesto por Dios. La palabra que predicaba Samuel era la palabra de ¿quién? De Dios. Y si rechazaban la palabra de Samuel, ¿a quién estaban rechazando? Pues a Dios. Por lo tanto, desechar al líder de Dios y su predicación es desechar a Dios mismo. Hermanos, yo tengo el privilegio de predicarles cada vez que puedo en esta iglesia. No deseches la palabra de Dios. Hazme a un lado en tu mente si quieres, pero no deseches la palabra de Dios. Vela, estúdiala conmigo y date cuenta que lo que digo es lo que dice la palabra de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:8, cuando el apóstol Pablo les dice, mas el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Algunos hermanos la tienen contra Dios. No es contra mí. No, yo tengo un resentimiento contra el pastor. No es contra mí, hermano. No es contra Samuel, no es contra el líder. Es contra Dios. Tu pleito es con Dios. Tu pleito es con Dios. Contra quien la traes es contra Dios. Y cuidado porque esto te puede llevar a desechar a Dios, como lo hizo Israel.
Escuchen esto, hermanos, me impactó mucho. La gran mayoría de seres humanos han desechado y siguen desechando a Dios. La mayoría. Escucha esto, me hizo estremecer. En el Antiguo Testamento, Israel desechó al Padre. En el Nuevo Testamento, el pueblo desechó al Hijo. Y hoy, la gente está desechando al Espíritu Santo. Porque hoy el Espíritu Santo es el que hace la obra en la iglesia, ¿cierto? En el Antiguo Testamento desecharon al Padre, en el Nuevo desecharon al Hijo, hoy en nuestros días desechan al Espíritu Santo. O sea, hermanos, para Dios ya no es noticia que el hombre lo deseche, ¿eh? Para Dios no es noticia, Él ya sabe que el hombre es así. Y aquí con Israel, esta fue una de tantas veces que rechazaron a Dios. Un eslabón más de la cadena larga donde Israel desechó a Dios continuamente. Por eso cuando también llegas al Nuevo Testamento, capítulo 1 de Juan, y dice, de Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y en la parábola Jesús, ¿qué dijo acerca del pueblo de su tiempo que lo rechazó? No queremos que este reine sobre nosotros, ¿te acuerdas? Y cuando está delante de Pilato, Pilato les dice, aquí su rey, que grita, no tenemos más rey que César. No, desecharon al rey. Por eso Isaías 51 lo pone como despreciado a Jesucristo, porque lo desecharon. Y hoy lo siguen desechando en la persona y la obra del Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así es la rebeldía, hermanos. La rebeldía usa un pretexto para alejarse de Dios. No, ya me voy de esta iglesia por esto, es pretexto. No, ya me voy a enfriar por esto, es pretexto. No uses pretextos. Ve a Israel y teme. Sea advertido. Hermanos, estamos viendo 3 maldades del que desecha a Dios que nos advierten a nosotros. Ya vimos la primera, que fue el pretexto para desechar a Dios. Número 2, y 2 y 3 son muy rápidos, no se espante. Segunda maldad, el precio del que desecha a Dios. El precio, o sea, el que desprecia a Dios, tiene que pagar un costo. Y es un costo alto. Versículos 9 en adelante. Sígame por favor, esta sección es muy breve. Versículo 9 dice, ahora pues oye su voz, Dios diciéndole a Samuel, mas protesta, o mejor dicho, el hebreo, adviérteles solemnemente contra ellos y muéstrales. Fíjense, hermanos, ¿qué les tenía que decir Samuel? ¿Cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos? En otras palabras, Dios le dice a Samuel, mira Samuel, no te han desechado, no me quieren a mí, al que están desechando es a mí, pero mira, ponles rey. Pero antes, y fíjense hermanos, diles cómo va a ser ese rey con ellos. Adviérteles cómo van a sufrir. Y es lo que tenemos en los siguientes versículos. Versículo 10 dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Aquí tenemos al siervo Samuel otra vez, aquí funcionando como profeta, llevando el mensaje de Dios al pueblo. ¿Qué les dijo? Versículo 11, dijo pues, así hará el rey, estoy en versículo 11, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Viene la advertencia. Vean hermanos, vayan tomando nota. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Esto significa el rey que están pidiendo les va a arrebatar sus hijos y los va a volver soldados que le sirvan a él. Te dirá, bueno, me quitarán a mis hijos para ser los soldados. Qué bueno, les va a dar trabajo. No, hermanos, sigan leyendo. Versículo 12 dice, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Pertrechos quiere decir el equipo, el material que llevaban esos carros de guerra. O sea, iba a tomar a sus hijos prácticamente de esclavos. Le dirá, bueno, ya sí, que se lleven a mis hijos de esclavos, no pasa nada, que los ponga a hacer algo a estos flojos. Bueno, fíjese qué más, algo más, versículo 13, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Amasadoras no quiere decir que daban masajes, amasadoras quiere decir que hacían pan, de acuerdo que eran panaderas. Ahora fíjese, el rey les iba a quitar sus hijos al pueblo. 2, le iba a quitar sus hijas para ser las siervas. Versículo 14, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares,
y los dará a sus siervos. O sea, te va a quitar tus hijos, te va a quitar tus hijas, te va a quitar tus terrenos para dárselos a quien él quiere. Vaya rey, hermanos. Versículo 15. Otra cosa, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. O sea, no solo te iba a quitar tierras, sino de las que te dejaba, te iba a pedir diezmo. Ay, hermanos, esto era fuerte. Prácticamente este rey los iba a maltratar en todo sentido. Versículo 16. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Aquí añade dos grupos más. Te va a quitar tus siervos y dos, te va a quitar tus animales. Te va a quitar tus siervos y tus animales para su propio servicio. Y versículo 17, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. O sea, si no te quedó claro, hermano, te lo digo en una sola frase. Dios le dice a Samuel, dile a este pueblo, les voy a poner rey, pero ese rey, escucha, los va a explotar. Esa es la palabra, ¿no? Los va a explotar. Te va a quitar, ¿tomaron nota, hermano? Te va a quitar tus hijos, tus hijas, tus tierras, tu diezmo, te va a cobrar impuesto, te va a quitar tus siervos, te va a quitar tus animales y aparte te va a pedir diezmo de todo eso. Eso es explotación en beneficio personal del rey. Hermanos, ¿han conocido algún líder en el lugar de gobernante que haga este tipo de cosas? Casi no lo hacen los gobernantes, ¿verdad, hermanos? Casi no. Claro que sí, esto es lo que hace un gobernante impío. Es lo que hace un político normal. Tú sabes, una persona llega a la política, llega al asiento de gobernante y ¿qué hace? ¿Ver por los intereses del pueblo? No, hermanos. Roba, quita, se aprovecha, acumula y hace lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que está describiendo aquí Dios es a un rey impío. El primer elemento en Samuel que nos dice que Saúl era y sería impío, incrédulo. Saúl no fue creyente. Aquí está la primera prueba. Dios le dice, el rey que te voy a poner va a ser impío. Te va a explotar. Va a buscar su propio beneficio. Va a ser un rey humano pecador. Va a ser un rey en autoridad y poder que se va a ensalzar en egoísmo y soberbia. Eso fue el rey Saúl y lo estudiaremos a partir de la próxima semana, si Dios lo permite. En otras palabras, hermanos, el pueblo quería un rey y Dios le dice, te lo voy a dar, pero lo que quieres te va a costar mucho. Tu pecado tiene un costo muy alto y ¿sabes qué? Eso se aplica a nuestras vidas hoy. ¿Quieres un pecado? Agárralo, tómalo, pero va a tener un costo muy alto. Te va a costar, porque el pecado así es, tiene costos muy altos. Te va a llevar a perder, escucha hermano, te va a llevar a perder todo. Israel iba a perder todo, hijos, hijas, siervos, animales, tierras, todo. Así es el pecado te seduce, te invita, pero al final de cuentas te cobra la factura y te quita todo y tiene costos altos. La rebeldía de desechar a Dios nos lleva a perder todo. Hermanos, no deseches a Dios o sufrirás. Y aquí es donde vemos el versículo 18. Vean, por favor, versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey. ¿Qué iba a hacer Israel, hermanos, cuando eso pasara? ¿Qué iba a hacer? ¿Se iba a reír? No, dice que iba a clamar. Versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey. O sea, te va a doler, vas a sufrir, que os habréis elegido. Mas Jehová, vean qué tétrica frase. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Ellos iban a clamar. La idea ahí es, iban a sufrir y a invocar a Dios por ayuda. Qué absurdo. Estaban diciendo, ya no queremos que Dios reine, queremos un rey humano. Y cuando el rey gobernara como ellos querían, ellos van a decir, Señor, ¿dónde estás? Vuelve tú. Y Dios dice, ya no los voy a escuchar. Esto es una frase fea, hermanos, pero real. Pastor, o sea que hay un momento en el que Dios ya no va a ayudarnos. Es básicamente lo que está diciendo ese texto. Bueno, hermanos, cuando dice ahí el versículo 18 al final que si ellos clamaban, Dios ya no les iba a responder, no significa que Dios cerraría la puerta a ellos, sino que no les quitaría sus consecuencias, los dejaría sufrir y no les quitaría las consecuencias de su pecado. Es como dice Proverbios 1:28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán.
por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Hablando del temor de Jehová. Hay un momento en que Dios puede ser hallado, Isaías 55, pero hay un momento en el que Dios dice, ya no te contestaré, como aquí, a Israel. Dios le advierte, desechar a Dios trae un precio, siempre es doloroso. Hermano, que esto sea una advertencia. Esto es el precio de desechar a Dios, sufrimiento. Desechas a Dios, te apartas de Dios, prepárate para el costo, muy alto, sufrimiento. Y tercero y último, hermanos, más breve todavía. En tercer lugar, la tercera maldad que vemos ahí en el pasaje es el persistir en desechar a Dios. El persistir en desechar a Dios. Y esto es porque después de que Samuel les dice todo esto al pueblo, hermanos, sí o no, era una oportunidad para que Israel dijera, ¿sabes qué, Samuel? Estamos mal, nos arrepentimos, mejor que se quede Dios con nosotros. No sé en qué estábamos pensando, no sé qué estamos haciendo pidiendo rey. No, Dios es nuestro rey, nos arrepentimos. ¿Sí o no, hermanos? Fue un modo de que Dios les dio gracia. Samuel, adviérteles. Y en esa advertencia hay una oportunidad de arrepentimiento. Ahí es una misericordia para que ellos comprendan, recapaciten y cambien su parecer. Pero en vez de cambiar de parecer, ellos persistieron en su deseo de desechar. Versículo 19, qué feo versículo por lo que dice. Versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Esta es una frase que señala dureza, arrogancia, necedad y por qué no decirlo hasta berrinche, ¿no? A berrinche, no, yo quiero mi rey, no me importa lo que diga Dios, no me importa lo que diga Samuel, no te escucho Samuel, no me importa Samuel, ni te haremos caso, yo quiero rey. Y como dicen algunos, se monta en su caballo, no lo sacas de ahí, se pone necio. Aquí tienes el persistir en desechar a Dios. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse y dicen, no, ya te escuchamos Samuel, pero no queremos, habrá rey. Hermanos, que esta no sea la historia de ti saliendo de un culto de aquí. Ya escuché, pero no. Quiero lo mío todavía. Que no sea tu historia. Que no sea tu historia. Porque estarías desechando a Dios. Que no sea tu historia. No te asustes cuando alguien diga esto, porque también, ay, ya no quiere. Mira, se puso duro con Dios. No se quiere arrepentir. No te asustes, hermano. Es de lo más común ver a personas duras de corazón que le cierran las puertas en la nariz a Dios. Es de lo más normal y común. Está mal, pero es de lo más común. No te asustes cuando alguien diga, yo no quiero nada de Dios, ni me menciones a Dios. No te asustes, es de lo más común. Versículo 20 dice, y nosotros, hablando del pueblo todavía, aquí viene en el 20 su deseo, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Por este texto, ellos querían tres cosas. El pueblo deseaba tres cosas, según ese texto 20. Número 1, quería un gobierno. Número 2, quería un liderazgo. Y número 3, quería victoria. Y creían que eso lo encontrarían en un rey humano. Qué equivocados estaban. Eso estaba en Dios. En Dios tenían al gobernante perfecto. En Dios tenían al líder perfecto. Y en Dios tenían la victoria segura. En el capítulo 7 se los demostró. ¿Se acuerdan? Tronó en los cielos Jehová y los filisteos huyeron. Ellos querían algo que solo Dios les podía dar y lo estaban buscando en otro hombre. Qué importante lección. No busques aquello que solo Dios te puede dar. No busques en hombres, no busques en dinero lo que solo Dios te puede dar. Esta es la historia triste de Israel. En ese versículo 20 vemos su egoísmo, ¿lo notaste? Versículo 20, nosotros, desde el versículo 19 al final, habrá rey sobre nosotros. 20, y nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ya, mucho egoísmo. ¿Te fijas el énfasis de su egoísmo? Nosotros. Es como cuando acá decimos, eso es lo que yo quiero. Ellos querían eso, era un deseo egoísta. Pero no estaban tomando en cuenta a Dios. Escucha, hermano, cada vez que quieres hacer tu voluntad, estás desechando la voluntad de Dios. Cada vez que quieres imponer tu deseo, es que yo quiero esto. Ahí estás haciendo el mismo berrinche que Israel. Qué vergüenza. Hacemos el mismo berrinche que Israel. No, sino que habrá rey sobre nosotros.
ahí, poniéndote necio con tu pecado, en vez de arrepentirte y humillarte, siendo egoísta, buscando lo que tú quieres. Es que yo, como aquí ellos, nosotros. Y aquí tenemos, qué bueno que termina así este capítulo. Tenemos un cierre de luz. Versículo 21. Siervo fiel. Versículo 21 dice, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. ¿Qué? ¿Que Dios no había escuchado al pueblo? Claro que había escuchado Dios al pueblo, pero la labor de Samuel era ser sacerdote, y sacerdote toma del pueblo y lleva a Dios. Así que oyó al pueblo y le dijo, Dios, esto es lo que han dicho. O sea, Samuel estaba cumpliendo su labor de manera correcta, aunque Israel había desechado a Dios y lo había desechado a él mismo. Y por último, versículo 22 es la firma del juicio contra Israel. Versículo 22, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Es como si Dios hubiera dejado caer el martillo de juez. Sentenciados. No se arrepintieron, quieren su propio deseo, quieren su rey, me desechan a mí. Juicio concluido. Serán castigados. ¿Y sabes qué, hermanos? Lo fueron. El reinado de Saúl fue malo. Israel sufrió y tardó mucho para recuperarse. Aquí tenemos la firma del juicio de Dios contra ellos. Es como si Dios dijera, ya, tuvieron oportunidad. No, asunto cerrado. Asunto cerrado. Hermanos, ¿por qué permitió Dios esto? ¿Por qué Dios no dijo, bueno, vamos a darles otro chance? ¿Por qué permitió esto, hermanos? Yo quería empezar con esto, pero lo dejé mejor para el final. Rápido, hermanos. ¿Por qué Dios permitió poner un rey cuando no era su voluntad? Su voluntad era poner a David después, pero no era poner a Saúl. De hecho, el libro de Oseas dice que les puse rey en mi furor y se los quité en mi ira, hablando de Saúl. Dios no quería, lo hizo porque ellos lo pidieron. Y yo pienso, ¿por qué? Y me he preguntado, ¿por qué? Y ojalá que usted se pregunte, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios les dijo no y no? ¿Por qué Dios no lo hizo? Aquí le va a dar respuesta, son dos respuestas. Primera respuesta, Dios lo permitió porque una forma en que Dios juzga a los malos es poniéndole líderes malos. Se los he predicado antes. En Isaías capítulo 3 dice que el pueblo de Israel siendo malo, Dios los juzgó poniéndole líderes malos. Aquí tienes un pueblo de Israel malo, Dios lo juzga poniéndole un líder malo. Así es Dios, así es Dios. País malo, gobernante malo, juicio de Dios. Y segunda respuesta, hermanos, porque Dios actúa conforme a su carácter y el carácter de Dios es así. ¿Quieres tu pecado? ¿Amas tu pecado? ¿No quieres dejar tu pecado? ¿Te empeñas en tu pecado? Romanos capítulo 1, te entrego a tu pecado. Te entrego a tu pecado. O sea, ¿quieres lodo? Ahógate en el lodo. Ay, pastor, qué fuerte suena eso. Dios no es así, Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso, pero cuando el hombre no quiere a Dios, desecha a Dios y ama su pecado, Dios los entrega a sus pasiones, los entrega a su pecado. Esto dice Romanos capítulo 1, ¿no? Los entrega 3 veces, los entrega. Es como decir, ¿quieres eso? ¿Quieres eso? Pues ahí lo tienes. Y es juicio. No es como que, ay, Dios me contestó mi petición. No, es juicio. Un ejemplo muy claro es en el Antiguo Testamento cuando Israel en el desierto quería comer carne, ¿te acuerdas? Y estaba anhelando Egipto por la carne. Y Dios le decía, ¿quieres carne? Dudas de mi poder, dudas de mi bondad. ¿Quieres carnita? Ahí te va tu carnita. Ah, carne, codornices. Y no la tenían todavía ni tragada y empezaron a morir porque Dios los estaba juzgando. Hermanos, esta es una forma muy, muy poderosa y soberana en que Dios juzga. ¿Quieres tu pecado, tu lodo? Tómalo. Ahógate en él. Ahógate en lo que quieres. Y es juicio de Dios. Es juicio de Dios. 1, Dios pone gobernante malo. 2, Dios entrega su pecado a los que le desechan. Por eso Dios lo permitió. Por eso. Concluimos, hermanos. El que desecha a Dios pone pretextos, paga el precio de sus consecuencias y persiste en su dureza como Israel. Ese es el que desecha a Dios. No vaya a ser tu historia, Cuidado. Yo te exhorto esta noche. No deseches a Dios. Y no trates de cambiar a los que lo están desechando. Haz tu parte, dales testimonio y ora por ellos. Pero tú no deseches a Dios. Hermanos,
Personas hay que conocemos que han desechado a Dios y ya no están aquí. Tú no deseches a Dios. Y última pregunta que quise contestar. ¿Y por qué desechan a Dios? Juan 3 lo dice. Juan 3:18. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué desecha el hombre a Dios? Porque ama su pecado, prefiere su pecado. A veces decimos, no, es que no entiende. No, sí entiende y quiere el pecado. No es que está ciego. Sí, está ciego por el pecado, porque lo ama. Si se arrepintiera de su pecado y amara al Señor, Dios cambiaría sus ojos, su corazón y su mente. Hermanos, es que aman su pecado. Por eso desechan a Dios como el pueblo de Israel. No nos vaya a pasar eso. Oremos. Padre Celestial, te damos gloria y honra por este pasaje y te pedimos, Señor, que lo apliques a la necesidad de cada uno de nosotros. No queremos desecharte. No queremos tener una triste historia como la de los hijos de Samuel, ni tampoco, Señor, queremos tener una triste historia como la de Israel mismo como pueblo que te desechó. Señor, ayúdanos a no poner pretextos, ayúdanos a no sufrir, Señor, por nuestro pecado. Líbranos de la dureza y de persistir en nuestra maldad. Líbranos, te pido, Señor, y ayúdanos en este momento para que tu Espíritu Santo aplique a nuestras vidas lo que cada uno necesita. Te damos honor y gloria solamente a ti y te pedimos que nos ayudes, Señor, a andar como Samuel fielmente hasta la muerte. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.